Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Esta bendición por la oportunidad de vida que nos regala, por este momento tan especial que Dios nos da, de poder estar en su presencia y de poderle honrar y poder bendecir su santo y bendito nombre. Así que deseamos que cada uno de ustedes sean muy bendecidos, ¿verdad? Con la bendición del Señor, y que esté siempre ese anhelo en el corazón, ¿verdad? De poder estar siempre atentos al mensaje de la palabra del Señor. Así que en esta tarde voy a leer las Escrituras para compartirlas con cada uno de ustedes. Y vamos a estar leyendo en el último capítulo de San Juan, en el capítulo 21, todo el versículo, todo el capítulo, ¿verdad? Todo el capítulo de San Juan, capítulo 21. Pero para ello voy a dar la lectura de la palabra del versículo 1 hasta el versículo 6. Pero luego estaremos desarrollando, ¿verdad? Explicando qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy, esta tarde, por medio de su santa palabra. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje que edifica, que transforma, que cultiva, ¿verdad? Que exhorta y que también bendice cada una de nuestras vidas. Así que voy a leer la palabra del Señor, y leo la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y en la presencia de su Santo Espíritu. San Juan capítulo 20, verso 1 al verso 6. Y dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y dice, y ya no la podían sacar, porque la gran cantidad de peces, ¿verdad?, era mucha, y no podían ellos tirar de la red. Padre que habitas en los cielos, bendito y alabado es tu nombre, Señor. Te damos las gracias por estar en tu presencia y por permitirnos, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, estar en tu presencia. Padre, hoy en esta tarde, Señor, me reconcilio contigo, y aquí estoy, Señor, rendido y humillado en tu presencia para darte toda la gloria y toda la honra, Señor, que tú te mereces. Padre, gracias porque Jesucristo me ha limpiado con su sangre y me ha dado de su bendición, y me ha hecho un heredero y coheredero juntamente con Él. Gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de la iglesia. Gracias, Señor, porque tú los has bendecido con toda bendición de lo alto, los has limpiado y redimido con la sangre de Jesucristo. En tu presencia, Señor, está el reposo de nuestras almas, y te agradecemos porque no hay Dios como tú, Señor. Dios misericordioso, compasivo, Dios de amor, Dios benévolo para con cada uno de nosotros, quien bendice y fortalece nuestra existencia y nos permite encontrarnos siempre bajo la protección de tu poderío. Gracias porque tú nos permites estar cubiertos bajo la sombra de tus alas, oh Dios, y nos permites estar siempre seguros, Padre, que tú eres Dios eterno y todopoderoso, que fortaleces, bendices
y tienes el control y la dirección de nuestras vidas en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio, Señor, de todo aquello, Padre, que muchas veces se nos va del alcance de nuestras manos. Señor, hemos aprendido a confiar en ti, oh Dios, que eres Dios soberano, Dios todopoderoso, quien bendice, cuida y guarda nuestras vidas. Señor mío, Dios mío y Salvador mío, sigue obrando en la vida y en los corazones de tu pueblo. Padre, te doy toda la gloria y la honra en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por este momento que me permites. Me deposito en tus manos. Señor, úsame como ese vaso que tú tienes para tu honra y tu gloria. Y pido que bendiga la vida y los corazones de cada uno de nuestros hermanos. En cualquier parte, Señor, de esta tierra, en cualquier otra nación que se encuentren, sean bendecidos, porque tú, Señor, eres el dueño de todas las naciones y eres el dueño de la tierra, de su creación y de todo lo que hay dentro de ella. Padre, te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, que sea palabra de Dios y no de hombre. A ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, gloria al Señor. Vamos a comenzar con la predicación de esta tarde. Gloria al Señor. El libro de San Juan, capítulo 21. Gloria a Dios. ¿Verdad? Este tema titulado se encuentra, ¿verdad?, aquí mismo en el capítulo 21 de San Juan y en el versículo 14. Pero voy a leer verso 1, 2 y 3 del capítulo 21 para entrar en el desarrollo, ¿verdad?, de lo que es el mensaje de la palabra de esta tarde. Gloria al Señor. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Gloria al Señor. Este era el trabajo al cual, ¿verdad?, los discípulos, ellos antes de ser discípulos, este era el trabajo y la labor de ellos, ¿verdad? Se dedicaban, tenían como una pequeña empresa, se dedicaban a lo que era la pesca. Gloria al Señor. Pero ellos aún no comprendían el llamado del Señor Jesús. Fíjense, ellos querían seguir, ¿no? Siempre, elaborando, ¿no?, para sus propios beneficios, ¿verdad?, para cubrir quizás las necesidades en su hogar, en su familia. Pero cuando el Señor, ¿verdad?, les llama, o les ha llamado, o los llama, ellos todavía no habían comprendido. Y por eso, a lo mejor, no digo que sea por eso, ellos no habían, pues aquel día de pesca, ellos no habían cogido absolutamente nada. Pero miramos, ¿verdad?, que el Señor se les apareció ya al amanecer, dice la palabra, y les preguntó que si habían, pues ellos, ¿verdad?, o sea, si habían pescado. Pero ellos dijeron que nada habían cogido. Todos y cada uno de nosotros debemos siempre, ¿verdad?, estar por la obra del Señor. Los quehaceres, los afanes de este lado de esta vida, el sistema de trabajo para podernos ganar la vida diaria para nuestros familiares y el sustento nuestro. No hay que depender de ningún trabajo, debemos depender del Señor. Y con esto no le estoy diciendo que usted no trabaje y no elabore para poder sustentar su familia y su hogar. No hay que malentender las cosas, hay que ser, ¿verdad?, siempre personas inteligentes, sino que lo importante es que debemos de estar más, ¿verdad?, por la obra del Señor. A lo mejor el Señor quería que ellos estuviesen más por la obra. Fíjese que eran 7 de los discípulos que habían venido con Pedro, Simón Pedro,
a la pesca. Y que bueno, pues de una u otra manera, pues miramos, ¿verdad?, que Pedro tenía un legado, ¿no? Porque Pedro era ese discípulo que era muy, ¿verdad?, muy activo, ¿verdad? Era muy despierto, era uno de los discípulos que siempre, ¿verdad?, estaba por el Señor. Eso es lo que debemos siempre nosotros meditar en las Escrituras, que como servidores del Señor que son, ¿verdad? Y por cierto, siervos inútiles, porque muchas veces no hacemos lo que el Señor demanda o pide de su pueblo. Debemos siempre de meditar, debemos siempre de pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude para estar por su obra. Hoy en los tiempos actuales que vivimos, el hombre, tanto hombre como mujer, muchas veces se afana en los quehaceres de este lado de la vida, pero acuérdese que hemos sido, ¿verdad?, llamados, escogidos, constituidos un pueblo para permanecer, ¿verdad?, en los propósitos que el Señor tiene, que Dios, ¿verdad?, Él demanda. O sea, esos propósitos para los cuales el Señor nos llamó, nos escogió, ¿verdad? Debemos de anunciar el mensaje de la palabra del Señor. Le doy gloria a Dios porque su servidor siempre tiene ese anhelo en el corazón de estar por la obra del Señor. Y es que tengo que servirle al Señor porque es mi anhelo, es mi meta. Es importante que el Señor nos encuentre haciendo así. ¿Cómo haciendo así? Tratando de esforzarse y hacer la voluntad del Señor. Los discípulos no habían comprendido todavía el llamado. Ellos querían siempre seguir, ¿verdad?, haciendo su misma labor. Ahora bien, por ejemplo, cada uno de nosotros de este lado de la vida nos dedicamos a distintos empleos, a distintos trabajos, y tal vez el Señor nos llamó trabajando de aquella manera. Pero mientras podamos, mientras Dios nos dé la fortaleza, la fuerza, y aunque Dios ya nos haya llamado para su obra, para su servicio, debemos de seguir trabajando, elaborando, ¿verdad? Bueno, muchos pues han dejado el trabajo y se han dedicado a lo que es ya la obra en sí. Pero bueno, su servidor siempre ha dicho que mientras Dios me dé la fuerza y la fortaleza, seguiré trabajando. Gloria al Señor, hasta que Dios determine, ¿verdad?, el momento para ya estar directamente solo en lo que es la obra del Señor. Así que, pero mi gran anhelo, mi gran propósito es ser un hombre esforzado, valiente, con la ayuda del Señor, no por mi fuerza, por la vía del Espíritu, no por la carne, para poder servir al Señor. No es fácil trabajar y llevar la obra, pero el Señor es grande y todopoderoso, y Él me ayuda, me fortalece para ir avanzando. Así que mientras el Espíritu de Dios esté dentro de mi ser, ¿verdad?, siempre seré una persona esforzada, ¿verdad?, dedicada a lo que es la obra del Señor. Amén. Entonces el Señor lo que quería, a lo mejor, que los discípulos, ¿verdad?, trabajaran más por su obra. Gloria al Señor. En el verso 4, 5 y 6 de San Juan, donde estamos, 4, 5 y 6, dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Bien, en este relato yo pienso que también los discípulos ya estaban cansados de estar trabajando toda la noche y no pescar nada. Pero lo que me gusta es, y que destaca, es la obediencia, ¿verdad?, en ellos. La obediencia traerá siempre la bendición que viene de Dios.
ellos obedecieron, ¿verdad? El Señor dijo que tiraran las redes a la derecha. A lo mejor ya ellos lo habían tirado bien a la izquierda o a la derecha o a la izquierda, a la izquierda o a la derecha, a saber cuántas veces. Pero ellos obedecieron. Y es importante, hermanos, la obediencia. Mire, en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 6, dice, Lucas 5, 6, y habiendo hecho, gloria al Señor, y habiendo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces, y su red, dice, se rompía. O sea, ellos obedecieron. Sí, ¿cómo era que si él había tirado varias veces, bien a la derecha o a la izquierda? Pero es que el que les dio la palabra es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y me centralizo en este versículo. Miramos el poder, la deidad, la autoridad de Jesús cuando Él les dice tirar la red a la derecha. Era la palabra que el Señor Jesucristo les había dado a ellos. No era tanto que lo tiraban a la derecha o a la izquierda. Era la autoridad con que el Nazareno les estaba diciendo que tirasen la red nuevamente. ¿Qué nos enseña aquí el Señor en la palabra? Que cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no lo debemos de afanar por lo que pueda, por las necesidades que podamos estar pasando a este lado de la vida. Cuando Dios quiere bendecirlo a uno, no ocupamos mucho nosotros. Lo que necesitamos es la obediencia. Ellos estuvieron toda la noche y no habían pescado nada. Llegó el Señor con su poder y su autoridad y les dio la palabra, y ellos obedecieron a la palabra, y en segundos llegó la bendición de parte de Dios para la vida de ellos. Por cierto, creo que fue la última pesca que ellos hicieron, porque ahí les dio el Señor a entender que no iban a depender ya de más de ese empleo ni de la pesca, ya iban a depender de Él. Gloria al Señor. En el gloria a Dios, en el verso 7 del capítulo 21 de San Juan que estamos predicando, gloria al Señor, dice, el Señor mismo sirviendo a sus discípulos. Mira la importancia del servicio. Así que miramos San Juan 21, capítulo 21, versículos 7 al 14. Gloria a Dios. Precioso es el nombre del Señor. San Juan capítulo 7, verso del 7 al 14. Gloria a Dios. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús, gloria al Señor, sí. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó las ropas, porque se había despojado de ellas, y se echó al mar. Pedro se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que habéis de pescar, que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús,
venid, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Por eso el tema es la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos. Bien, en estos versículos encontramos el amor del Señor por sus discípulos, el amor del Señor por su iglesia, el amor del Señor por estos discípulos, quienes ellos eran los que quedaban con la responsabilidad de anunciar el Evangelio, los responsables de la gran comitiva. Gloria al Señor. Y qué hermoso es que el Señor ya estaba, dice que con el fuego encendido, con las brasas ahí, con el pescado, con el pan, y les dijo, traed de los pescados para que preparemos la comida. Me gusta a mí, primero, el gran amor del Señor, y segundo, el servicio del Señor, Él sirviéndole a sus discípulos. Mire, el que es hijo de Dios se caracteriza o se reconoce o se conoce porque es humilde, porque decide primero servir a los demás y no ser servido. Hay muchos hoy en día que porque son los ancianos de la congregación, porque son los pastores, son los diáconos, discípulos, diáconos, ujieres, se creen que no pueden hacer nada. Si es que el Señor nos enseña que Él vino a servir y no a ser servido. Me gusta la humildad del Señor, con qué gran amor lo hizo Él. Es importante, hermanos, el servicio para la obra del Señor, hacerlo con amor, hacerlo con solicitud, hacerlo con un corazón alegre, porque la recompensa no te la va a dar el pastor, la recompensa te la dará Cristo. Si tú eres de los hermanos que anhelas servir en la obra del Señor, que siempre estás temprano para limpiar la casa de oración, para estar atento por cualquier cosa, allí con el pastor o con los hermanos, qué bueno es, porque lo haces para el Señor y el Señor te recompensará. Fíjense que el Señor, como dice aquí la Escritura, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos, dice, se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fíjese, aún sirviendo después de haber resucitado. Qué hermoso es el Señor, qué humildad, qué características del reino de Dios en la vida de Él. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros como iglesia debemos de tener, el ejemplo del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Bien. Gloria al Señor. Estamos, ¿verdad? San Juan capítulo 7, capítulo 21, del verso 7 al verso 14. Ahora miramos versículos 15, 16 y 17 del capítulo 21. 15, 16 y 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas
¿me amas, Pedro? ¿Me amas?, dijo el Señor. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Gloria al Señor. Voy a leerles el capítulo 1 de San Juan. Gloria al Señor. Verso 42. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y le trajo a Jesús, y mirando Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, los ojos del Señor habían reposado en Pedro. Fíjese cómo el Señor, ¿verdad? Él había puesto la mirada en Pedro. ¿Cuál era el propósito del Señor? Que Pedro fuera uno de los discípulos que estaría siempre atento a la obra del Señor. En él y en los demás discípulos caería la responsabilidad, pero Pedro era el, ¿cómo se llama?, el principal. La responsabilidad había caído sobre él. Cuando el Señor le dice, ¿verdad?, en el capítulo 21, donde estamos, de San Juan, gloria al Señor, verso 15, 16 y 17. Bueno, ¿por qué le hizo estas preguntas al Señor? Que si lo amaba, ¿verdad? Le dijo el Señor, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Cuál era la situación por la cual el Señor le estaba diciendo estas palabras a Pedro? Cuando el Señor le hace a Pedro estas preguntas, es porque acordémonos que Pedro, antes de que el Señor le hiciera estas preguntas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, Pedro le había negado 3 veces al Señor. Y luego el Señor, para confirmar, porque sobre él recaería todo este ministerio, gloria al Señor, él le dice, ahora Jesús le pidió 3 veces que reafirmara su amor por él antes de recomendarlo al servicio del Evangelio. Iba a caer la responsabilidad del ministerio sobre la vida de Pedro. Pedro, pues representa, ¿verdad?, la iglesia, los judíos, y más adelante el apóstol Pablo representa a los gentiles. Cuando el Señor hace estas preguntas a Pedro, era porque antes de que el gallo cantara 3 veces, Pedro le había negado. Y también le hizo la pregunta, le dijo, ¿me amas más que a estos? A lo mejor está refiriendo que si Pedro lo amaba a él más que a esos discípulos. Y a lo mejor le estaba preguntando también si Pedro le amaba más a él que el trabajo que tenía anteriormente. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Porque el Señor quería confirmar, quería que Pedro tuviese ese fundamento, ese carácter, esa determinación, esa decisión ya de entregarse por sí en lleno a la obra del Señor. Qué hermoso es el mensaje que el Señor nos relata, ¿verdad?, que nos enseña aquí en su palabra. Y es que cuando los ojos del Señor reposan en una persona, es difícil que nos escapemos. Si el Señor ha entregado ese ministerio, hay que trabajar. Hay que hacer de ese trabajo, de esa labor, hay que hacerlo con excelencia. Porque el Señor se merece toda la gloria y toda la honra. Así que
cuando el Señor le hizo estas preguntas a Pedro, el Señor llegó a lo más profundo del alma de Pedro, en su corazón. Y la palabra entró en la vida de él. Ya Pedro no fue el mismo. Pedro cambió, porque el Señor terminó, como quien dice, de darle el último toque, ¿verdad? La última afinada para que Pedro, pues, ¿verdad?, ya fuera ese hombre que quedaría con el ministerio para honra y gloria del Señor. En el versículo, estamos capítulo 21 de San Juan, vamos a verso 19 y verso 18. San Juan 21, capítulo 21, versos 19 y verso 18. Gloria al Señor. O 18 y 19, como usted quiera. Gloria a Dios. Dice, verso 18 de San Juan capítulo 21. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras, Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Gloria al Señor. Bueno, como dice el versículo 19, ¿verdad?, que la muerte de Jesús glorificaría a Dios. Y cuando él dice el verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Óigase bien, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Es evidente que el Señor estaba explicando, ¿verdad?, en este versículo, que Él se aproximaba a la muerte y que Él iba a ser llevado a ese lugar donde Él culminaría y terminaría con el pecado, ¿verdad?, para que la humanidad tuviese ese privilegio de entrar por la puerta que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Le está explicando cómo iba a ser su muerte, que iba a ser llevado, ¿verdad?, a la cruz del Calvario, y que él, sus brazos iban a ser extendidos, clavados en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Él está explicando que iba a ser llevado, y como ser humano, como hombre, a lo mejor él no quería ir a ese lugar. Acuérdense que él aún lloró lágrimas y eran como gotas de sangre, dice la palabra, pero tenía que cumplirse lo establecido por el Señor. Y es ahí que todo se cumplirá, lo que está escrito en la palabra. No se escapará absolutamente nada, ni una jota ni una tilde. Se cumple todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el verso 20, gloria al Señor. Verso 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En la cena, el discípulo amado se le recostó al Señor Jesús en su pecho, al lado de su corazón. Y el Señor Jesús, este discípulo amado, le hizo la pregunta, ¿quién era el que le iba a entregar? Gloria al Señor. ¿Y usted cree que el Señor le dijo quién era el que le iba a entregar? Pues sí, el Señor le dijo quién era el que le iba a entregar.
le dijo al discípulo amado. Fíjense que tanta confianza, que tanto amor, ¿verdad?, tenía el Señor por este discípulo amado. Vamos a irnos a San Juan 13:25. Ahí está donde el Señor le declara a él quién era el que le iba a entregar. San Juan 13:25. Gloria al Señor. Ya vamos a ir culminando, terminando. Gloria al Señor. San Juan 13:25 dice: él entonces, acostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Verso 26. Respondiendo Jesús, a quien yo le dijo al discípulo amado, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea que el Señor le dijo al discípulo amado quién era el que le iba a entregar. Imagínense usted. Qué hermoso, ¿verdad? Encontrarlo por medio de la Escritura y asentar ese toque ahí, ¿verdad?, que nos enseña que el Señor le dijo al discípulo amado quién era el que le había de entregar. Gloria al Señor. Volvemos al, ¿verdad?, verso 21 al verso 25 de San Juan. San Juan capítulo 21, verso 21 al 25. Dice: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este?, le dijo. Y era el discípulo amado. Fíjense Pedro cómo era. Era tremendo. Entre los discípulos siempre, ¿verdad?, solía suceder esto. ¿Y este qué?, le dijo. Y mira la respuesta que le dice el Señor Jesús a Pedro. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?, le dijo el Señor. Óigase bien. ¿Qué a ti? Le dice: sígueme tú, le dijo. Y no te metas, como que tiene otra palabra, no te metas en lo que no tienes que meter. Muchas veces hay personas así, ¿verdad? Nunca hay que mirar con desprecio. No era que Pedro lo estaba despreciando, sino que dijo esta expresión, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque no sabemos, ¿verdad?, con qué gran propósito el Señor tiene a aquel varón, a aquella hembra, para que le honren y le sirvan a él. Verso 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Fíjese bien. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Fíjese bien. Miren, el apóstol Juan era el más anciano que ha quedado vivo cuando se escribió este libro. Tal vez se le estimaba como el santo más reverenciado de sus días. Pero en lugar de atraer la atención sobre sí, enseguida se identificó con la gente al afirmar: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones. Esta tribulación es diferente a la gran tribulación, de la que habla como un suceso futuro. Atravesaba sufrimientos como miembro de la iglesia primitiva, perseguido sin misericordia por los emperadores romanos que cobraron la vida de Pedro y Pablo. Quizás de la mayoría de los otros apóstoles, el Señor Jesucristo le hace saber a Pedro que él quería del apóstol Juan. Todos en ese tiempo
todos los apóstoles sufrieron persecución, muchos murieron, pero el apóstol Juan, el discípulo amado, él quedó, ¿verdad? Recibió la visión en la isla de Patmos, ¿verdad? Él murió, pero quedó lo que él escribió para los últimos días, porque era palabra que había salido de la boca del Señor. ¿Y qué fue lo que él escribió? El libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, para los últimos días en que nos encontramos. Gloria al Señor. Y hay también, dice, otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, dice, se escribieron una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, el Señor dejó escrito lo que, ¿verdad? Lo que es su palabra. Es sumamente importante lo que el Señor dejó escrito. Y damos gloria a Dios por este privilegio, ¿verdad? Que el Señor dejó para nosotros, la iglesia. Y que el discípulo amado, todos murieron de persecuciones, pero él quedó. Él fue uno de los últimos que escribió el libro del Apocalipsis. Bueno, ¿cómo se llama? El que dirige el libro es Jesucristo, el Hijo de Dios, pero el escritor, ¿verdad?, es Él. Gloria al Señor. Bueno, hermanos amados, hemos deseado que la palabra del Señor, ¿verdad?, haya sido de mayor bendición, de mayor edificación en nuestras vidas, ¿verdad? Honramos, bendecimos al Señor por este momento que el Señor nos ha permitido de poder estar en su presencia para honrar y bendecir su santo y precioso nombre. Gloria al Señor. Voy a orar por la palabra que ha sido predicada. Padre que habitas en los cielos, Señor, honramos, bendecimos tu nombre y te damos las gracias por este momento tan especial que tú nos has dado de poder, Señor, compartir el mensaje de tu palabra con vuestros hermanos. Alabado y bendecido es tu nombre, Señor, y te damos gloria, te damos honra y te doy las gracias porque tú eres bueno. Padre, que tu bendición y tu presencia ministren vuestra vida, vuestros corazones. Dios mío amado, sigue obrando en la vida de tu pueblo. Permítenos siempre honrar, bendecir tu nombre, Señor, y darte la gloria y la honra que tú te mereces. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesucristo por tu santa y preciosa palabra.